Bueno, buenas tardes, bienvenida. Carlita Zambrano, estudiante de tercero de la carrera de Prevención, Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. Este es el video de constancia de la sustentación de su respectivo proyecto concerniente al componente práctico del tercer semestre de su carrera. Buenas tardes, ingeniero. Mi proyecto a presentar, a sustentar, es plan de evacuación para espacios confinados en contenedores de agua de Arca Continental Planta Guayaquil. Tutor académico, ingeniero industrial José Vicente Arias López, autora Carla Cecilia Zambrano Amores. Carrera Tecnología Superior en Seguridad y Prevención de Riesgo Laboral. Tenemos como antecedentes que la industria de las bebidas emplea al personal que es responsable de la producción y la productividad, el mismo que está sujeto a riesgos de accidentes laborables que pueden mermar su salud y su bienestar. En general, nosotros dentro de la planta Guayaquil se utiliza varios tipos de espacios confinados por la operación de dicha planta, pero yo me concentré en los espacios confinados de agua. Dentro de los recintos confinados conlleva una problemática de riesgos adicionales que obliga tanto a su personal estar debidamente capacitado como a nosotros como prevencionistas prevenir accidentes o enfermedades que pueden generarse dentro de estos espacios por los constantes ingresos. Estos ingresos se pueden generar para labores de limpieza, para labores de recolección de algún tipo de muestras y para de acuerdo a la operatividad que implique en ese momento el cambio del agua, que son diferentes tipos de agua, pero más adelante lo vamos a ver, ¿no? ¿Verdad? El planteamiento del problema, la siguiente diapositiva, por favor. El planteamiento del problema, debido a que ciertos procesos de la producción en determinados productos en el sector de bebidas podemos encontrar numerosos espacios confinados similares. Sin embargo, en el sector pueden dividirse en muchos subgrupos distintos, cada uno de los cuales con sus propios retos en cuanto a salud y seguridad y en algunos casos con riesgos exclusivos referente a los espacios confinados. A esto me refiero que obviamente cambia el tipo de riesgo si yo voy a realizar una labor en un espacio confinado de cuerpos de agua o un espacio confinado de algún tipo de corrosivos. Entonces, en este caso yo me estoy concentrando en los cuerpos de agua. ¿Cómo son? Nosotros dentro de Arca Continental hay diferentes tipos de agua, diferentes tipos de espacios confinados, que son tanques de mezcla. En el área de calderas tenemos los calderos, en los tanques de almacenamiento, en las marmitas contenedores de azúcar, los pozos de alcantarilla, tenemos los pozos de maquinaria, espacios alrededor de maquinaria y recipientes de tratamiento de agua, que en este último es el que está concentrado mi proyecto. Siguiente diapositiva. Tenemos como objetivo general que es verificar mediante un simulacro de evacuación la eficacia del plan establecido para el caso de emergencia en espacios confinados en contenedores de agua. Tenemos como objetivos específicos conocer la naturaleza de los diferentes tipos de trabajo en espacios confinados, contenedores de agua, la complejidad que en esto representa en la práctica y en la determinación de los equipos de prevención y personal para rescate necesario. Tenemos como segundo objetivo cuantificar los diferentes parámetros operativos mediante las técnicas activas de la prevención para luego ser comparados con los estándares correctos durante la ejecución de los simulacros de evacuación en caso de emergencia. Y tenemos como tercer punto comprobar la eficacia de las técnicas aplicadas durante la ejecución del simulacro y la evacuación en caso de emergencia en espacios confinados, contenedores de agua de Arca Continental S.A. Planta Guayaquil. Siguiente diapositiva. Tenemos como la justificación de la investigación la necesidad de un simulacro de evacuación y rescate para emergencia de espacios confinados, el mejoramiento del nivel de comportamiento de percepción y confianza con respecto a la seguridad ocupacional por parte de los trabajadores que laboran actualmente en Arca Continental S.A., conservar el bienestar de los trabajadores, proveedores, contratistas y especialistas personales relacionados a este tipo de maniobras operativas en espacios confinados en las instalaciones de Arca Continental Ecuador, establecer con claridad los procedimientos aplicables al momento de suscitarse una emergencia durante la realización de trabajos en espacios confinados
sin necesidad de generar gastos adicionales desde el punto de vista económico. Y tenemos como normativa, según la OSHA 2000, se estima que el 85% de los espacios confinados se podrían evitar si los trabajadores estuvieran bien informados sobre todos los peligros a los que están expuestos en los espacios confinados. Siguiente diapositiva. Tenemos como marco teórico el marco conceptual, que es la evacuación es la acción de desocupar adecuadamente un lugar. Tenemos que es un plan de evacuación, es a su vez parte del plan de emergencia y comprende también el conjunto de medidas destinadas a facilitar la salvación de personas y equipos ante un incidente grave. Tenemos que se define como peligrosa cualquier atmósfera donde el contenido de oxígeno en la atmósfera es inferior al 9.5%, superior al 9 o superior al 23% de partes por millón. Existe una acumulación de agentes inflamables o explosivos por encima del 10% del límite inferior de inflamabilidad. ¿Qué podemos conocer como calidad del aire? La calidad o cantidad del aire para la ventilación debe ser según la exposición a contaminantes, de modo que se pueda mantener bajo los niveles establecidos. Tenemos que la concentración de oxígeno, que es lo que nosotros realizamos previo al ingreso de la persona al espacio confinado. El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior a 20.5 si no es factible mantener este nivel con partes de aire fresco. Debería realizarse un trabajo con equipo de respiración autónoma, ¿no? Los equipos de prevención, entendemos que equipos de prevención es importante garantizar que sea seguro trabajar en un espacio confinado mediante la reducción de necesidad de un equipo de protección. O sea, esto quiere decir que previo al ingreso nosotros tenemos que realizar una evaluación del nivel de oxígeno para evitar la utilización del equipo de autocontenido, porque el equipo de autocontenido implica ya un mayor riesgo. Sí, es verdad que podemos mantener a la persona ventilada y oxigenada, pero aumentamos el riesgo mecánico, como por ejemplo los golpes, también aumentamos el riesgo ergonómico por el peso del equipo en la espalda y podemos también obviamente tener algún tipo de daño lumbar. Entonces, por eso nosotros tenemos que prevenir y no llegar a la utilización, si es necesario, del equipo de respiración autónoma, ¿no? Y tenemos como conceptos dentro de Arca Continental, en los espacios de cuerpos de agua, tenemos como el agua blanda. Nosotros utilizamos algunos tipos de agua, el agua blanda, el agua tratada, el agua osmiótica. Y de acuerdo al tipo de agua que vayamos a utilizar al momento de la producción de la bebida, es que va a variar el agua. El agua tratada, que es prácticamente el agua potable, el agua industrial, que también viene a ser el agua tratada, el agua potable. El agua osmiótica es la que tiene un proceso de purificación para reducir la dureza, y el agua clorada, que es el agua que pasa por un proceso de cloro para mantener la pureza de ella. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos como marco referencial que en Ecuador la demanda de bebidas embotelladas se ha incrementado alrededor del 40%. Las empresas compiten a base de costos de trabajo en una manera empírica y dejando a un lado los aspectos de prevención de riesgo, pese a que la legislación ecuatoriana en el decreto 2393, en el artículo del 9 al 11, exige identificar, evaluar y controlar dichos riesgos, dando como origen un alto índice de accidentes y de ausentismo laboral y de enfermedades profesionales, según los boletines informativos del mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES. Tenemos que los espacios confinados de tanque de agua son perfectamente seguros si se manipulan de forma correcta, como se los estaba indicando minutos anteriores, y los recintos podrían entonces pueden ser ventilados, garantizando, o sea, de manera segura, que se den las condiciones idóneas al momento del ingreso. Eso es lo que nosotros hacemos previo al ingreso de la persona. Como ustedes pueden ver en esta figurita, colocamos un extractor de aire que va a permitir que la atmósfera dentro del espacio confinado sea ventilado, reduzca obviamente no solo los gases que pueden estar concentrados, sino pueda haber una mejor temperatura, porque no solo nos vamos a concentrar en el nivel de oxígeno, sino también en la temperatura, en la atmósfera, para bajar obviamente el riesgo
físico que puede tener el colaborador dentro de este espacio confinado. Siguiente diapositiva. Tenemos como marco legal la pirámide kelsiniana, que en esto nos vamos a basar nosotros al momento de realizar este plan. Y en este marco tenemos como la cúspide del marco legal la Constitución de la República, en el artículo 326, en el inciso 5, que especifica o que nos dice que nos van a garantizar el trabajo es un derecho que debe ser social y un derecho económico fuente de realización personal y de buena base. El Estado garantiza a las personas, trabajadores, un pleno respeto a su dignidad, a su vida decorosa, remuneración y contribuciones justas, y al desempeño de trabajo saludable, libre y escogido y aceptado. También tenemos, vamos a citar la norma. Vamos a citar, espérate que no puedo hacer esto pequeño. Vamos. El instrumento andino de seguridad y salud ocupacional en la decisión 583 en el capítulo 4, que dice en el capítulo 4, en el artículo 11, en todo lugar de trabajo se deberá tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Entonces nosotros vamos, obviamente, como les indicaba minutos antes, a evitar o dar todas las seguridades posibles antes de que el colaborador ingrese, acogiéndonos al decreto 58, a la decisión 584 en el capítulo 4, en el artículo 11. También podemos citar dentro de esta decisión el artículo 18, en el que se refiere a desarrollar los labores en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de las facultades físicas y mentales que garantice la salud, la seguridad y el bienestar. También vamos a citar el artículo en el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo vamos a citar el artículo 38, los riesgos provenientes de trabajo. Los riesgos provenientes son cargo del empleador y cuando las consecuencias de ello, el trabajador sufra daño personal, estará en la obligación de indemnizar de acuerdo con las disposiciones que este código, siempre que de tal beneficio no sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso es lo que nosotros llamamos responsabilidad patronal. Cuando el colaborador sufre un accidente dentro de las instalaciones y no se tomó las medidas preventivas para evitar que este colaborador sufra daños en su salud o se vea mermado su estado de salud al momento, ya sea físico o mental, entonces ahí se adquiere la responsabilidad patronal porque no estamos garantizando su seguridad. O sea, al momento de que un colaborador ingresa sin la previa capacitación, sin la previa medición de gases, medición de oxígeno, incluso la medición de la temperatura, un espacio confinado y llega a sufrir alguna lesión que puede tener consecuencias a corto o largo plazo, ya sería una responsabilidad patronal. Por eso citamos el Código de Trabajo del artículo 38. También tenemos el decreto 2393, el reglamento de salud y seguridad y salud de los trabajadores, el mejoramiento del ambiente de trabajo, como les venía, todo va de la mano, en el que va a implicar que nosotros vamos a mejorar las condiciones de trabajo de todo colaborador que vaya a ingresar a un espacio confinado. Pero dentro de toda la Constitución, dentro de todo el marco legal ecuatoriano, no encontramos algo específico que hable sobre espacio confinado. Entonces se toma como referencia normativas internacionales como la 223, que habla específicamente, es una normativa internacional, es española, que habla sobre los trabajos en los recintos de espacio confinado. También podemos hablar de la NTP 320, que habla sobre los umbrales olfativos y seguridad en las sustancias químicas peligrosas. ¿Por qué cito esto? Porque la mayoría de los espacios confinados habla de sustancias químicas peligrosas que se almacenan en ellos, pero también habla de los rescates que pueden haber y de las implicaciones que debe de tomar el colaborador previo al ingreso. Ecuador no tiene una normativa legal. Ecuador tampoco tiene una base legal que nos hable específicamente o nos mencione de los marcos de los espacios confinados, por eso se toma como referencia estas dos normativas internacionales. La siguiente diapositiva. También tenemos el marco metodológico. Tenemos el diseño metodológico.
El enfoque de la investigación fue mixto. ¿Por qué el enfoque de la investigación fue mixto? Porque se tomó muestras de campo, se realizó el simulacro, porque ese es el fin de este proyecto, realizar el simulacro, y se realizó capacitaciones, se realizó un checklist, se tomó muestras al momento de realizar la medición de espacios confinados. Por eso el enfoque de la investigación es mixto, porque fuimos tanto a la recopilación de antecedentes de simulacros pasados, así como también de lo que nosotros tomamos y de la medición de los resultados de este simulacro actual. También tenemos el diseño de la investigación, que fue de campo, fue documental. Las técnicas de la recolección de la información fue la observación directa. En ese momento fue la entrevista que se realizó también al personal de brigadistas previo a realizarse este simulacro, y también al personal que iba a realizar el ingreso al espacio confinado, porque se sabe que todo personal que va a realizar un trabajo en espacio confinado debe estar debidamente capacitado y también debe estar en condiciones físicas idóneas para ingresar a este espacio, porque puede haber algún deterioro de la salud dentro del espacio confinado si es que no se tomaron las medidas preventivas y si es que el personal que ingresa no se encuentra en condiciones óptimas de salud, ¿no? Y los alcances de la investigación es explicativa. ¿Por qué es explicativa? Porque yo les voy a dar un resumen de todo lo que sucedió, el lapso de tiempo y los cuadros que se realizaron para medir si fue o no, si llega o no se cumple los objetivos generales de este proyecto. Siguiente diapositiva. Tenemos como técnicas e instrumentos de recolección, como primera técnica el checklist de espacio confinado. En este vamos a considerar nosotros tanto la atmósfera como la capacitación del personal, y si contamos o no contamos con el equipo de respiración autónoma, si contamos con un equipo eléctrico móvil, o sea, si contamos con todos los equipos, si el trabajador va a usar o no a usar equipo de comunicación con el colaborador que va a quedar afuera, porque cuando vamos a realizar un trabajo en espacio confinado, siempre va a ser en equipo. La persona que ingresa y la persona que se queda en el exterior, que va a ser el que va a prestar la ayuda y que va a estar en constante comunicación con la persona que ingresa. Va a ser su supervisor y va a ser sus ojos, y es el que nos va a dar la voz de alarma en caso de que el colaborador que esté adentro sufra algún deterioro en su salud o algún accidente por algún golpe o por alguna acumulación de gas. También nos va a brindar este checklist la oportunidad de verificar si es que algo nos puede estar pasando por alto, como si se ha ventilado de manera natural o de manera artificial, si se ha implementado algún sistema que pueda extraer los gases nocivos para la salud. Nos va también a ayudar a especificar si el trabajador cuenta con el apoyo necesario o no encuentra, si el trabajador requiere algún tipo de equipo de respiración autónoma, si antes de iniciar alguna soldadura, en caso de que vaya alguna soldadura en el interior del espacio confinado, no vaya a haber una acumulación de monóxido de carbono y el colaborador pueda verse afectado dentro de él. En la siguiente diapositiva. Se utilizó como medidor de gases el equipo QRA2 de la REA. En este monitor nos permite no solo medir el oxígeno, también es el más completo que se encuentra en el mercado, y nos va a permitir la medición tanto del hidrógeno, del monóxido de carbono, del dióxido de azufre y del cianuro de hidrógeno, que son químicos peligrosos, y que este equipo nos permite a nosotros dentro de Arca Continental medir la calidad del aire. Si es menor a 20.9, nosotros no le vamos a emitir el permiso de espacio confinado, y va a mantenerse abierto el espacio confinado con una ventilación adecuada, por lo menos por 24 horas anteriores al ingreso de la persona. También se realizó la capacitación del brigadistas que nos van a colaborar en este simulacro, y como temas incluimos la definición de qué es un rescate en espacio confinado, la comprensión de los peligros y los riesgos asociados a un rescate de espacio confinado, la gestión y desarrollo de planes de rescate en espacios confinados, la comprensión de los roles y los procedimientos del personal que va a tener cada uno de ellos dentro del rescate de espacio confinado, la
comprensión sobre cómo llevar a cabo un espacio, un rescate sin entrada. ¿Qué es sin entrada? O sea, si que ingrese si es que sin que ingrese el brigadista, y también la comprensión de cómo llegar a cabo un rescate con entrada, que eso es lo que se realizó porque ingresó el brigadista a rescatar a la persona que había sucedido el accidente. La comprensión de la selección y el uso de equipos de entrada y salida para el rescate y la comprensión sobre los procedimientos básicos y el rescate, el respuesta de emergencia. ¿Cuánto fue la duración de esta capacitación? Hola. Disculpe, ingeniero. Teníamos durante la capacitación duró 1 hora previo al ingreso a la iniciación de este simulacro. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, una vez que culminó, que se llevó a cabo el simulacro, tenemos como resultado en la siguiente tabla. Desde el tiempo 000, el trabajador en el interior lesionado por las condiciones atmosféricas. Este fue el escenario que nosotros planteamos, en el que se simuló que el colaborador empezó a bajar la calidad del oxígeno. Podría ser por alguna filtración o de algún químico peligroso dentro de esta cisterna, porque esto fue en la cisterna de agua. Puede ser por la acumulación, por las altas temperaturas, porque nos encontrábamos al mediodía y la temperatura atmosférica de por sí ya era de 30 grados. En el interior, obviamente, de la cisterna se podía llegar a una temperatura hasta de 32 grados. Por eso es que se simuló que fue por las condiciones atmosféricas que sufrió una afectación en su salud. Entonces, desde el momento 005, el vigilante de seguridad que se encontraba en el exterior fue el que dio la voz de alarma al equipo de seguridad y al equipo de rescate. En el tiempo 0015, un miembro del equipo brigadista de ARCA procede a entrar por la boca hombre, que es el ingreso de la cisterna, para realizar el rescate de esta persona, para empezar la labor de rescate, ¿no? En el 0045 llega hasta el accidentado de la orden, y con nosotros con el trípode vamos a empezar a realizar el rescate o el retiro de la persona que se encuentra accidentada. En el minuto 1:45 el accidentado se encuentra sobre la plataforma de trabajo en posición de seguridad, liberando la presión del arnés y anclándole un equipo de rescate. En el minuto 1:50, el segundo miembro del equipo de rescate de Arca Continental procede a introducir una camilla de rescate para la liberación de esta persona. En el minuto 2:25 la camilla llega hasta el herido y los 2 rescatistas de Arca Continental proceden a introducir en el interior de la misma, asegurándolo con las cintas de anclaje de este dispositivo. En el minuto 6:10 el accidentado se encuentra asegurado en el interior de la camilla y se procede a retirarlo. En el minuto 14:5 la cabeza de la camilla aparece en la parte de la boca hombre, que es la salida, y se procede completamente a extraerlo. En el minuto 0:55 la camilla se encuentra fuera del espacio confinado, apoyado a un lado de la cisterna, y empezamos el traslado hasta el área del dispensario médico. El tiempo de rescate vertical fue de 1 minuto con 45 segundos y el tiempo de evacuación total, entre lo que se llamó al personal de rescate, se acudió al personal de rescate y se trasladó y se llegó hasta el dispensario médico, nos dio un total de 14 minutos y 55 segundos. Entonces nosotros tenemos como conclusión, siguiente diapositiva. Tenemos conclusión que mediante la realización del simulacro se concluyó que los factores de riesgo y las medidas preventivas de cada uno para poder determinar las consecuencias de cada uno, así como la más factible, una prevención laboral. Los equipos de prevención que se adaptan a los trabajos en espacio confinado
incluyen la respectiva normativa del cual se rige y se informa que el trabajador utilice el FP respectivo. Y como conclusión final se establece que como resultados obtenidos, luego del simulacro se puede mejorar los tiempos de respuesta y la capacitación del personal. ¿Por qué nos vamos a enfocar en el tiempo de respuesta? Porque fue de 14 minutos con 55 segundos. Sí, fue idóneo que dentro del minuto con 45 se haya podido realizar el rescate vertical, o sea, el retiro de la persona que se encontraba afectada dentro del espacio confinado, pero podemos reducir ese tiempo de respuesta para que no se vea afectado, porque es importante que entre menor sea la respuesta, es mayor la efectividad dentro de lo que pueda sucederle a la persona. Porque si nosotros tenemos desde que da la voz de alerta 1 minuto con 45 segundos y hasta que culmina todo el proceso de evacuación de 14 minutos, pasamos los 10 minutos vital o los 10 minutos de oro que implica una correcta atención prehospitalaria de la persona para que no se vea mermada su salud o tenga alguna consecuencia por la falta de oxígeno que pueda haber tenido dentro de este espacio confinado. Y como recomendaciones, se realiza un buen trabajo dentro de un espacio, si vas a realizar un buen trabajo dentro del espacio confinado, se recomienda que el trabajador esté bien capacitado para realizar trabajo dentro de esta área, es decir, que sepa plenamente cómo actuar antes, durante y después, y se recomienda no ingresar a un espacio confinado sin el previo permiso requerido para que estos deba tener un control por parte de la supervisión. Y muchísimas gracias. Esto fue mi trabajo. ¿Alguna pregunta, ingeniero? Más que todo observaciones. En cuanto solo a la forma de la presentación, ¿no? La estructuración, el orden está muy bien, está detallada toda la información. Incluso hay información que pudiera obviarse. Pero hay detalles que hay que recalcar, porque recordemos que al hablar de espacios confinados, contenedores de agua, hablamos de producción de restos, ¿no? Donde hay agua, hay vida, pero al haber vida, también hay lama, hay moho, ¿ya? Y eso nos lleva a que algún riesgo de tipo biológico, ¿cierto? Y ese temita no ha sido abarcado aquí. Y es más importante, considero yo, que la cuestión de los tóxicos, porque el agua o un ambiente confinado que contenga agua solo puede volverse tóxico cuando algún químico reacciona con el agua o los restos de agua contenidos. Claro, pero dentro de la planta, dentro de Arca Continental, todo el proceso del proceso de espacios confinados, todas estas aguas que utilizamos, agua clorada, agua tratada, agua osmiótica y agua industrial, primero pasan por un proceso de calidad. Segundo, hay una calidad bastante alta, valga la redundancia, del proceso de desinfección, de inocuidad alimenticia. Entonces, sí es verdad que sí puede haber algún tipo de riesgo biológico, pero se mantiene y hay una constante supervisión dentro de la medición del pH, dentro de la medición de la dureza, antes de que se libere esto al área de producción. Tanto los técnicos que se encuentran en la planta de agua como en la PETAR, en las dos plantas donde se manejan este tipo de espacios confinados, ellos están constantemente, tienen un registro, tienen una hoja donde van a poder, donde realizan estudios cada cierto tiempo, cada 30 minutos, cada 40 minutos, de acuerdo a dónde se vaya a liberar este tipo de agua, para mantener la limpieza y la pureza de ella. También tenemos, por eso es muy importante esto de los espacios confinados, porque la limpieza que se realiza completamente a los tanques de ellos no pasa más allá de 15 días, que se libera completamente el tanque, se procede a la apertura de él para que ingrese una persona o contratista, de acuerdo a la operatividad también de la empresa, y hacer completamente la limpieza de ellos. O sea, es bastante, hay que mantenerlo en cuidado porque obviamente es una empresa de alimentos. Ya. Otro detalle es que sí me parece que debió haber profundizado un poco es el aspecto psíquico de las personas que deberían estar autorizadas a ingresar, porque estar dentro de un espacio confinado significa estar en un claustro, ¿no? Y existe la claustrofobia. Entonces,
Algún examen médico, algún examen psicológico previo ayudaría bastante a calificar a las personas y no resultaría suficiente solo con la información del curso, pues no, sino ya elevar el cuidado a un nivel mayor de algún examen médico y O sea, psicológico. nosotros, previo al ingreso dentro de Arca Continental, todo lo que las personas que vayan a realizar tanto trabajo en espacio confinado como trabajos en altura, ellos tienen que pasar por el dispensario médico previo al ingreso. En el dispensario médico les van a tomar tanto la presión arterial, también les van a tomar el nivel de saturación de oxígeno, se les va a tomar si es que han bebido o están tomando algún tipo de medicamentos por algún tratamiento, ya sea viral o puede ser algún tratamiento continuo. Previo a eso se realiza una entrevista y dentro del permiso de trabajo que se emite, nosotros verificamos que esté sellado por el departamento médico. Si no fue sellado por el departamento médico y no pasó el chequeo médico, valga la redundancia, no puede ingresar esta persona. Excelente. La felicito yo por la intervención, por la defensa de su tema. Creo que es un tema pertinente, actual, que la empresa donde usted desarrolla sus prácticas necesita. Y para un próximo semestre seguir elevando, ¿no? Seguir elevando el nivel de investigación, de profesionalización, de conocimiento del ambiente laboral, del apoyo directo y por qué no ya entrar en el ámbito de la innovación, ¿no? Porque en verdad las cosas están hechas, están descubiertas, están ya trazados los caminos, pero nadie quita una innovación tecnológica, ¿no? Como por ejemplo lo que usted me supo decir de las aplicaciones tecnológicas digitales para llevar un mejor control de los riesgos en cuanto a prevención y seguridad en el ámbito laboral. Bien, Carlita, entonces la rúbrica se la pasaré por correo en las próximas horas. Les Muchísimas deseo gracias, ingeniero. suerte yo en el próximo semestre. Muchísimas gracias, ingeniero.